Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy quería hablar de las mujeres de la dinastía Severa. En primer lugar, de estas dos que tenemos aquí, que fueron mujeres muy influyentes dentro del Imperio Romano de su época. Bien, estas dos mujeres que tenemos aquí son Iulia Maesa y Iulia Domna. Ellas eran hermanas y vamos a ver que jugaron un papel bastante importante dentro de la dinastía Severa, no solo porque fueron madres, esposas y abuelas de emperadores, sino porque también influyeron, políticamente hablando, en el reinado de algunos de ellos. Este denario que tenemos aquí a la derecha está representando a Iulia Maesa. Veis que en la leyenda se ve claramente Iulia Maesa Augusta. En el reverso lo que tenemos es a la diosa Pudicitia, lo que sería el pudor. A la izquierda tenemos este otro denario que es de Iulia Domna. Veis que pone Iulia Augusta. Y el reverso es exactamente igual que el anterior. También es la diosa Pudicitia, el pudor, que para las mujeres pues era una virtud en aquella época. Bien, como ya he dicho, estas dos mujeres eran hermanas y a partir de aquí pues vamos a ver cómo influyeron en el devenir de la historia del Imperio Romano. En primer lugar, Iulia Domna, la de la izquierda, se casó con este señor que tenemos aquí, que es Septimio Severo, el primer emperador de la dinastía Severa. Como sabéis, Septimio Severo reinó del 193 al 211 después de Cristo y además este matrimonio tuvo dos hijos que también reinarían en su momento, que fueron Geta y Caracalla. Bien, aquí tenemos un denario de Geta. Veis que el busto es el de un niño y bueno, que no os extrañe ya que Geta murió muy joven. Murió creo que con 22 o 23 años. Geta gobernó el imperio desde finales del 209 o ya en el 210 hasta el 211, es decir, un periodo de tiempo muy pequeñito. Voy a cambiar el denario por este otro que está más bonito. Fijaos este denario, qué buena conservación tiene. La verdad es que está espectacular, más allá de esas rajitas que tiene, pero que son consecuencia de la acuñación. Bien, y aquí tenemos al otro hermano, a Caracalla. Bueno, pues estos dos hermanos, tras la muerte de Septimio Severo, ambos ascendieron al trono, quisieron gobernar juntos, pero aquello fue un absoluto desastre porque se llevaban fatal, había muchísima rivalidad y lo que quisieron fue dividir el imperio en dos. Pero esto fue impedido precisamente por Iulia Domna, así que fijaos la importancia de esta mujer. Bien, una vez que su madre se opuso a esta división, pues Caracalla acabó tendiendo una trampa a Geta y haciendo que lo asesinaran, quedándose él como único emperador. Por su parte, la otra hermana, Iulia Maesa, no tuvo importancia por casarse con ningún emperador, ya que no lo hizo, pero sí por sus hijos y sobre todo por sus nietos. Iulia Maesa tuvo dos hijas que fueron Iulia Mamaea, a la cual estamos viendo ya aquí en este denario. Veis que es un denario de Iulia Mamaea, y Iulia Soemias.
de la cual no tengo todavía representación, ya que no tengo ningún denario de esta mujer. Así que este hueco lo vamos a dejar ahí en blanco. Vamos a escribir a esta segunda hermana aquí, Iulia Soemias. Bien, ¿qué importancia tienen estas dos mujeres? Bueno, pues Iulia Soemias fue la madre de Heliogábalo, mientras que Iulia Mamaea fue la madre de Alejandro Severo. Así que tanto la una como la otra pues fueron bastante importantes porque sus hijos fueron emperadores. Y diréis, ¿y qué importancia tiene Iulia Mesa o Iulia Maesa más allá de ser la abuela de Heliogábalo y de Alejandro Severo? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Por lo pronto estamos viendo ya este denario de Heliogábalo, que lo vamos a poner aquí debajo de su madre, de Iulia Soemias. Y aquí tenemos este otro, que es Alejandro Severo, que lo colocaremos debajo de Iulia Mamaea. En el año 217 Caracalla fue asesinado y lo reemplazaron por Macrino. La tía de Caracalla, Julia Maesa, pues fue quien promovió una revuelta para conseguir que Heliogábalo, que era su nieto, fuera declarado emperador en lugar de Macrino. Macrino fue derrotado, con lo cual Heliogábalo, que tenía 14 años, es nombrado emperador. Bueno, ya sabemos el reinado de Heliogábalo cómo fue. Fue bastante polémico y su comportamiento hizo que mucha gente estuviera en contra de él. Con 18 años fue asesinado y lo reemplazaron por su primo, Alejandro Severo. Fijaos que el asesinato de Heliogábalo fue una trama que parece ser que fue orquestada precisamente por su abuela, por Julia Maesa. De ahí lo que os comentaba, que estas dos mujeres, tanto Iulia Domna como Iulia Maesa, fueron importantísimas en este periodo. Tanto Iulia Maesa como Iulia Mamaea consiguieron que Heliogábalo adoptara a Alejandro Severo como César, como su sucesor legítimo. Y después de que asesinaran a Heliogábalo, pues gracias a su abuela, tanto el Senado como el pueblo quisieron que Alejandro Severo fuera nombrado emperador. Alejandro Severo era muy joven cuando fue nombrado emperador y el gobierno pues quedó en gran parte en manos de su madre y especialmente en las de su abuela, que realmente fue la que gobernó en la sombra. Y bueno, pues Alejandro Severo murió en un campamento cuando estaban en guerra contra los germanos, ya que hubo un motín entre los soldados y asesinaron tanto a Alejandro Severo como a su madre, proclamando como emperador a Maximino el Tracio, y ahí fue pues donde acabó, digamos, la dinastía severa. Bien, como veis, pues la historia de los severos está claramente marcada por la influencia de estas mujeres, sobre todo de Iulia Domna y sobre todo de Iulia Maesa. De ahí la importancia de estas mujeres. Bien, hay otras mujeres de la dinastía severa que pertenecen a esta dinastía no por lazos de sangre, sino por haberse casado con estos emperadores. Tenemos a Orbiana, por ejemplo, de la cual no tengo ningún denario. Tenemos a Plautila, que sí que tengo un denario de ella, pero bueno, yo considero que las más importantes son estas que hemos estado nombrando. Espero que os haya resultado interesante el vídeo, un pequeño resumen del papel de estas mujeres, y también hemos disfrutado un poco de estos denarios de la dinastía severa, así que espero que hayáis pasado un rato agradable. Un saludo y hasta pronto.